Hechos 17, del 11 a 12. Y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas sin distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 힘차게 부는 바람아, 떠가는 묘한 구름아, 할렐루야 할렐루야. 저 돋는 장한 아침에 젖이는 고운 저녁놀, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 너 선한 마음 가진 자, 남 용서하며 살아라. 할렐루야 할렐루야. 고통과 슬픔 지닌 자, 내 근심 주께 맡겨라. 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 주 은혜 받은 마음이라 다 굴어 경배하여라. 할렐루야 할렐루야. 성삼일체 주님께 존귀와 영광 돌려라. 주를 찬양. 할렐루야 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 Padre Dios, te damos gracias por este día. Gracias porque nos has permitido para poder venir delante tuyo, que nos has llamado a tu iglesia y hemos obedecido y hemos venido delante tuyo. Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que están rindiendo el culto en esta hora. Ayuda, Señor, que ellos siempre puedan dar gracias delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
주님 찾아오셨네 모시어 드리세 가시관을 쓰셨네 모시어 드리세 우리 죄를 속하여 십자가를 지셨네 받은 고난 크셔라 모시어 드리세 보라 성자 오셨네 모시어 드리세 인자 높이 들렸네 모시어 드리세 헛된 교만 버리세 우리 구주 모시고 영원 복락 누리세 모시어 드리세 겸손한 자 찾도다 모시어 드리세 하늘에서 부르네 모시어 드리세 좋은 자리 드리고 주실 은혜 구하세 하늘나라 세우세 모시어 드리세 주여 내가 믿으니 오소서 오소서 주여 환영하오니 오소서 오소서 생명길로 이끄사 슬픔 위로하시고 진리 알게 하소서 오소서 오소서 예배 성공을 위해서 En esta hora vamos a orar en arrepentimiento para triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a tener un culto en el cual podamos entregar delante tuyo. Padre Dios, con el pecado, con el viejo ser, no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón de arrepentimiento delante tuyo. Padre Dios, perdónanos, Señor, por cada momento, Señor, en que dependimos solamente de nosotros mismos, que hemos menospreciado tu palabra, que hemos menospreciado cada uno, Señor, de la voz tuya. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos tener un corazón humilde delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener oídos, Señor, para poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que en cada uno de nosotros podamos vencer el pecado. Y ayúdanos, Señor, a vencer, Señor, al viejo ser. Ayúdanos, Señor, a poder cada día, Señor, estar lleno de tu gozo, estar lleno, Señor, de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, así poder servirte, Señor. 예수 이름으로 Damos gracias y 기도합니다. hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 장엄한 조시 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을
주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de la nueva vida, que nosotros no podíamos venir delante tuyo, incluso nos has hecho hijos tuyos para poder entregar este culto delante tuyo. Te damos gracias. Ayuda, Señor, que solamente la gloria y la alabanza sea en ti. Recibe la gloria. Padre Dios, perdón, Señor, por estos momentos en el cual no hemos seguido tu palabra, que hemos sido desobedientes, que hemos sido orgullosos delante tuyo. Padre Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que estén llenos de gozo que viene de ti. Ayuda, Señor, que de la misma manera como tu Hijo ha recibido tu palabra, ayuda, Señor, que ellos también puedan recibir tu palabra y así ser fieles con ese deber que tú nos has dado a nosotros. De la misma forma como tú has llamado a tus discípulos y has compartido la Santa Cena diciendo que esta es mi carne y mi sangre, y de la misma manera y como luego tú fue capturado y luego murió y resucitaste, ayuda, Señor, que todos nosotros de la misma manera esta semana podamos seguir esos pasos, Señor, en medio del sufrimiento en el cual tú tuviste, y ayuda, Señor, a poder entender ese gran amor que nos has dado a nosotros, y ayuda, Señor, a conocer esto profundamente. Padre Dios, tú fuiste afligido y dolido por el pecado de cada uno de nosotros, y tú fuiste latigado para poder darnos la sanidad a nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder creer en esto y saber esto. Padre Dios, tu iglesia en esos momentos que es comprada con tu sangre ha tenido diferentes dificultades ahora. Ayuda, Señor, que en medio de todo esto tú seas el que estés obrando en nosotros. También limpia, Señor, cada una de nuestras lágrimas, y ayuda, Señor, que también la autoridad del obispo pueda ser restaurada. Y ayuda, Señor, que también el obispo pueda tener la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que también tenga la salud. Y el día de hoy, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra a través del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo, a través del poder, a través de la palabra, a través de la humildad, a través de la paciencia, nosotros podamos ser unos en ti y ser verdaderos cristianos. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque nos has dado la oportunidad de poder ofrendar delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición que viene de ti. Y ayuda, Señor, que también el reino de los cielos pueda ser construido. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias tengan tu bendición. Que cada uno de ellos que han obedecido ante tu mandamiento puedan recibir tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han amado a tu iglesia, a darle la bendición a cada uno de ellos y puedan estar llenos de tu gozo. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición y ayuda, Señor, que ellos tengan el poder de vencer, dando gracias delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por cada una de las familias que han entregado la ofrenda delante tuyo, que han confesado lo que es tuyo. Ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por el reino de los cielos y por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante del Señor.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 14, del versículo 53 hasta 65. Marcos 14, versículo 53 hasta 65. Vamos a leer todos juntos. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testigos no consentían. Entonces levantándose unos dieron falsos testimonios contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y cubrieron el rostro y darle de puñetazos y le decía: profetiza. Y los alguaciles les daban de bofetadas. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra, también por el obispo y por cada uno de nosotros. 오늘 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 거룩한 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀 앞에 우리 모두가 겸손히 머리를 조아릴 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 이 시간 하나님 말씀의 대운자로 세우신 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 교회 앞에 하나님 말씀을 담대히 선포하고 증거할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 교회 앞에 오늘 우리에게 명하신 하나님 말씀으로 듣게 도와주시고 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 우리 모두가 깨닫게 도와주시고 순종하는 거룩한 능력이 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 놀라우신 주의 은혜가 오늘 또 말씀 가운데 온전히 나타나도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 이 거룩한 주의 날에 te damos gracias porque nos has permitido este día santo. Y en esta hora también deseamos recibir tu gracia. Ayuda a tu siervo 품으시고 또 y ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra que viene en ti. Y ayuda, Señor, y llena todas las cosas que son necesarias. Ayuda, Señor, que todos nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. 예수 이름으로 Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수 그리스도의 십자가에서 죽으심으로 베푸신 은혜는 Esa gracia que el Señor nos ha dado al morir en la cruz 멸망에서 구원했을 뿐만 아니라 no solamente nos salva de la destrucción, sino que también hace que nosotros podamos tener la esperanza del día de mañana. Es una gran bendición que nos ha dado a nosotros. Esa gracia de la cruz, 우리를 멸망에서 구할 뿐만 no solamente es salvarnos a nosotros de la muerte, sino que nos hace tener ese valor de seguir adelante y de lo que viene al frente de nosotros. 주님의 그 Por eso nosotros, a través de ese mérito del Señor, nosotros no tenemos ningún temor de lo que viene en el futuro, de ese día que vendrá a nosotros. Por eso nosotros podemos sostener la vida que llevamos. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos para el día del mañana. Como hay ese mañana, nosotros podemos sostener en el día de hoy. Pero
Pero esto no significa que uno, sin el Señor, yo ahora puedo hacer todas las cosas que vienen adelante de uno, sino que el Señor me tiene que ayudar todos los días. El día del mañana también nos tiene que ayudar. El hecho de que el Señor nos tenga que ayudar a nosotros todos los días, eso no significa que el Señor tenga que darnos algo de nosotros o suministrarnos una u otra cosa, sino que en el día de hoy, en esta vida en el que nosotros estamos viviendo en el día de hoy, el Señor el día de hoy tiene que salvarnos a nosotros por ese día que vendrá, por ese juicio que vendrá más adelante. Por eso, tenemos que saber que ese juicio que viene ante nosotros es algo muy importante. Y nosotros al estar en esta tierra e incluso al respirar, por eso nosotros tenemos que depender del Señor, porque por ese día del juicio, cuando nosotros vengamos ese día del juicio, si nosotros somos declarados como pecadores, ¿qué pasará esto? Entonces nosotros tendremos que recibir ese castigo que viene acorde a eso. Por eso nosotros en ese día, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a recibir esa sentencia de que es la persona que ha ido en contra del Señor, que ha menospreciado delante del Señor. Nosotros en ese día del juicio tenemos que ser sentenciados como justos. Pero entonces, ¿cómo será que nosotros en ese día podremos recibir ese resultado de que nosotros somos justos? Así es como nosotros podemos hacer. Luego de que uno cree en el Señor, ahora, a partir de ese momento, tenemos que pertenecer en la palabra del Señor. Nosotros en ese día tenemos que pelear con el pecado. Ahora tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor y así vivir esa vida de sacrificio por la iglesia. Tenemos que tener esa vida de arrepentimiento. Y luego, aparte de esto, el Señor nos tiene que cuidar todo momento. Tenemos que aceptar a esto. Y el Señor en este día nos tiene que aceptar como justos. Nos tiene que aceptar como justos. Pero en relación incluso con esto, ¿qué es que con relación a esto tenemos que saber que nosotros no debemos tener otro ídolo. Nosotros no debemos tener otro ídolo que en el cual nosotros sigamos igual a Jesús. No debe haber algo que sea aparte de Jesús. Algo, si yo hago esto y lo otro, voy a entrar al reino de los cielos. Si hago esto y lo otro, voy a recibir la salvación. No debemos depender de esas cosas. Nunca no debemos depender de esas cosas. Porque si hacemos y llevamos de esa manera, llegaremos al punto de menospreciar lo más importante, lo más esencial que es Jesús, aquel que es nuestro Salvador. Aquel que es nuestro Salvador es solamente el Señor. No podemos buscar o poner y llevar esa situación que sea aparte de esto. Queridos hermanos, nosotros en toda nuestra vida tenemos que guardar esa salvación. Nosotros, toda nuestra vida, esa gracia nos tiene que dominar a nosotros, nos tiene que salvar a nosotros, nos tiene que sobreespaldar nuestra vida que nosotros vivimos. E incluso esta gracia y esta salvación y esa gracia de la salvación, de la redención, nos tiene que cubrir también, tiene que cubrir esos pecados que son nuestros, eso viejo ser y esa vida tiene que ser testimonio acerca de esto. Tiene que ser evidencia delante del Señor. Por eso nosotros en el momento en que creemos en el Señor, en ese momento nuestra vida y nuestro ser ahora tienen que ser protegido, guardado en el Señor. También nuestra personalidad tiene que ser guardado por el Señor. Mi ser, mi espíritu, todo tiene que ser. E incluso mi vida tiene que ser esa vida que sea guiada por el Señor.
tiene que ser guiada por el Señor. Y así nosotros tenemos que estar dentro de esa gracia de la redención. Pero incluso con esta realidad que está enfrente de nosotros, incluso si hay personas que al conocer esto hacen y pecan y van más allá, pero eso es porque lo hacen, es por el pecado que tienen dentro, es por la avaricia que tienen dentro de ellos, que constantemente están tratando de manifestar esa naturaleza pecaminosa dentro de ellos. Tienen que saber que en ese día recibirán el juicio, en ese día ellos recibirán ese juicio. ¿Por qué será que ellos estarán en el juicio en ese día? ¿Por qué será que ellos están? Porque ellos están manifestando su pecado y el pecador perecerá. El pecador perecerá. La persona que lleva este pecado y realiza lo pecaminoso es porque están yendo en contra del Señor, porque ellos ya no temen el pecar. Y entonces si nosotros vemos en este mundo en el cual que es dominado por el diablo, esas personas son usadas por el diablo y ellos sin conocer, sin estar atentos y sin estar conscientes de esto, ellos están siendo usados para hacer la obra del diablo. Por eso, queridos hermanos, nosotros al vivir en este mundo, el hecho de decir, yo voy a tener mi vida de fe como yo quiera, yo voy a tener esa vida de fe por mí mismo como yo quiera. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor nos tiene que cuidar, nos tiene que guardar a nosotros. Por eso nosotros obedecemos al Señor, por eso nosotros seguimos al Señor. ¿Por qué? Porque así eventualmente es para que no caigamos en tentación, que no caigamos en el mal, para que así nosotros no volvamos a ser esos pecadores que antes éramos. Nuestra naturaleza obviamente es pecaminosa, es tener ese pecado, pero ahora nosotros cambiamos con la gracia del Señor y venimos delante del Señor. Por eso en ese día del juicio nosotros tenemos que demostrar que no nuestros pecados, sino esa gracia de la redención que nosotros hemos recibido, dando ese agradecimiento delante del Señor. Y como nosotros damos gracias delante del Señor, nosotros tenemos que ser personas que son guardados en el Señor y tenemos que entregarnos a nosotros como evidencia de esto. ¿Esto qué significa? Que nosotros nos escondemos detrás de la gracia del Señor. Que nosotros, que éramos personas que con la naturaleza pecaminosa, el Señor, nosotros nos guardamos en el Señor en esa gracia. Si les vuelvo a repetir lo mismo, en otras palabras, si vemos a las personas del mundo, ellos viven acorde a este mundo y pecan como ellos quieran, pero en el momento en el que creen en Jesús, conocen, si vivo de esta manera, con ese pecado, voy a perecer, y en ese día se arrepientan. Y en ese día vienen delante del Señor y ahora son libres de esa ira que viene a esos pecados. ¿Pero cómo? A través recibiendo esa redención del Señor, siendo cubiertos delante de la gracia del Señor. El Señor los cubre a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor paga ese precio del pecado. Pero entonces, de todas maneras, esa naturaleza sigue en uno. Pero entonces uno a partir de ese momento tiene que ser revestido del Espíritu Santo y tiene que cambiar, tiene que ser transformado. Esa naturaleza nuestra, esas costumbres nuestras, eran las cosas que nos llevaban a perecer. Pero entonces estas cosas tienen que ser cubiertas con el Señor. ¿Pero cómo? Tenemos que obedecer al Señor, ser personas que obedecen al Señor. Y nosotros a través de esa gracia de que el Señor nos da a nosotros, ahora que caminamos ese camino del Señor, ahora dependemos del Señor, aquel que nos cubrirá ese pecado. Queridos hermanos, obviamente no hay nadie, ningún hombre que no vaya a volver a pecar. Todos nosotros seguimos pecando. Es obvio que sigamos pecando. ¿Por qué? Porque esa avaricia todavía sigue dentro de nosotros. Esos deseos de la carne siguen dentro de nosotros. Pero nosotros a través del poder del Espíritu Santo podemos
quitar esto, podemos cubrir esto y oprimir esto solamente con el poder del Señor. Y obviamente aquel que es pecador tendrá que recibir ese castigo, pero aquel que a partir de ese momento ya cree en el Señor, entonces en ese momento que viene delante del Señor, que se arrepiente, que comienza a oprimirse, y a esa persona que vive acorde a los mandamientos del Señor, el Señor conoce nuestra debilidad y Él es aquel que puede llenar esa debilidad dentro de nosotros. Lo importante es nuestra voluntad, cómo nosotros vamos a entregarnos delante del Señor. Y el Señor en ese momento obrará con su voluntad en nosotros. Y nosotros que hemos recibido ese perdón del Señor, nosotros que hemos recibido ese perdón del Señor, no tememos de ese último día. No tememos de ese día del juicio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese instrumento que nos hace quitar ese pecado entre nosotros. Aquellos que se arrepienten también pueden tropezar nuevamente. También aquel que cree puede fallar. Pero aquel que peca voluntariamente, peca sabiendo acerca de eso, es completamente diferente a las personas que piden delante del Señor. El Señor es aquel que llena esas debilidades que nosotros tenemos. Y nosotros somos personas que entregamos nuestra debilidad delante del Señor. Aquellos que creen en el Señor. Pero aquellos que llevan y actúan esas maldades voluntariamente, entonces ese día serán juzgados delante del Señor. Esas personas son personas que menosprecian esa gracia del Señor. Y esas personas son aquellos que están tratando esa gracia del Señor como si fuera algo barato y algo que pueden echar fácilmente. Y no solamente eso, sino si esa persona luego si sigue a otros ídolos y se entrega ante eso, y esa persona no es consciente de que el Señor es el único que nos puede dar la salvación, y comienza a dar su corazón a otras cosas que dicen que pueden llevar la salvación. Son personas que no tienen la manera de recibir la redención. Esa persona ya no tendrá manera de vivir. Y esa persona en ese último día es una vida que no está preparando para ese día. Y el Señor en ese día del juicio dirá: yo no te conozco. ¿Quién eres tú? No te conozco. El Señor nos advierte de esa manera. Esas personas que dicen como: yo hice de esa manera, yo me perdono a mí mismo, yo hago eso. Y esa es una persona que no tiene ninguna relación con el Señor. No importa cuántos méritos haga, cuántas cosas buenas esa persona vaya a hacer. Esa persona es una persona que ha dejado y abandonado la fe, y es una persona que delante del Señor aparecerá de esa manera. Queridos hermanos, nosotros somos personas que toda nuestra vida recibimos esa guía del Señor. Por eso tenemos que entregar nuestro corazón delante del Señor. Tenemos que tener esa vida que depende del Señor. Nosotros tenemos que ser personas que el Señor nos guardará y nos guiará a nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Él es aquel que nos ha dado la redención. Cada día tenemos que recibir esa gracia del Señor. E incluso tenemos que saber que es aquel que nos refuerza en nuestra fe. Él es aquel que hace y nos protege para que no caigamos en el mal. Él siempre nos tiene que ayudar en esas tres cosas: el no pecar, el no caer en la tentación. Él, aquel que nos tiene que nosotros a recibir ese perdón delante del Señor. Cada día tenemos que tener esas cosas delante del Señor. Señor, ayúdame para no caer en el mal. Señor, ayúdame para no caer en la tentación. Señor, ayúdame. ¿Para qué? Para que así el reino y el poder y la gloria puedan ser dadas delante del Señor. Para que así el propósito mío es de entregarte para que el reino y el poder y la gloria doy mi ser para esto. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que hacer esto? Hasta el día en que nosotros tengamos que morir.
Queridos hermanos, así es como el Señor nos guarda a nosotros y hace que nosotros nos guarda hasta el último día. Él es aquel que tiene responsabilidad de nosotros. Él es aquel que nos quiere ayudar a nosotros. Nosotros hemos nacido como pecadores. Y el hecho de que nosotros recibimos esta guía del Señor es esa responsabilidad tan grande que el Señor tiene por nosotros. Por eso nosotros somos personas que reciben la guía del Señor. ¿Para qué? Para proteger a ese honor del Señor. ¿Por qué será que el Espíritu Santo mora en nosotros? Es aquel que nos ayuda para que nosotros podamos estar enfrente de ese juicio, para que nosotros podamos enfrentar ese juicio. Pero hay muchas personas que no conocen la voluntad del Señor, que menosprecian incluso la voluntad del Señor. Y hay muchas personas que piensan, ay, yo creo en el Señor, ahora las cosas de la carne no tienen ningún problema en mi vida de fe. Ay, como Jesús ya perdonó todos nuestros pecados, todos mis pecados, entonces como los creyentes ya han recibido el perdón de pecados, entonces no hay necesidad de seguir hacer las cosas. Incluso la Biblia nos dice que nosotros no recibiremos ningún juicio. La persona que cree no recibirá ninguna condenación, como si vemos en Juan 3:18. Las personas podrán malinterpretar esa palabra pensando de esa manera. Y luego, ¿qué dice? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso, entonces podrá pensar, ay, entonces ese día del juicio no es necesario. Pues porque la persona que no cree entonces ya ha sido condenado. Pero queridos hermanos, hay muchas personas que malinterpretan esa palabra y distorsionan esa palabra. Pero queridos hermanos, les quiero decir es que el día del juicio ciertamente vendrá. Ciertamente vendrá en ese día, pero esta palabra está diciendo la diferencia de aquel que cree y el que no cree. Pero entonces cuando dice que no va a ser condenado, que no va a recibir el juicio, ¿qué significa eso? Que en ese día no es que significa que va a recibir el juicio, no, sino que ha sido ya condenado, ya ha sido condenado. Pero el creyente en ese día no será condenado. O sea, en ese día no significa que no vaya a recibir el juicio, sino que no va a ser condenado. Pero entonces esa persona recibirá el juicio. No es que esa persona ya no va a recibir ese juicio. O sea, que el juicio ya podrá evitar el juicio. Esto no es lo que está diciendo, sino que tendrá ese juicio y esa persona no será condenada. O sea, no recibirá el castigo. ¿Por qué? Porque es esa persona que obedecerá. Es esa persona que entregará su vida por el Señor. Es esa persona que ya es nueva criatura que viene delante del Señor. Esa persona no va a recibir el castigo, no va a ser condenado. Pero por eso no significa que no vaya a recibir el juicio, sino que sí va a recibir el juicio, pero no va a ser condenado, no va a recibir el juicio. ¿Por qué? Porque es una persona que ha nacido de nuevo. Es esa persona que depende de la gracia del Señor. Esa es la diferencia de aquel que cree y el que no cree. La persona que no cree no piensa en estas cosas, sino esa persona que no cree será condenado, recibirá ese castigo y entrará al infierno. Pero entonces tenemos que saber que nosotros a través de para poder enfatizar ese poder del Señor, por eso habla de esa manera. Todos nosotros tenemos que venir y estaremos en el juicio. De la misma manera como en Hebreos 9:27 nos dice de que todos nosotros tendremos que morir una sola vez y después de esto recibir el juicio. Todos nosotros recibiremos el juicio. Todos nosotros recibiremos el juicio. Es una verdad que no cambia. E incluso, ¿qué es lo que nos dice? Esa persona que dice que es creyente, pero sí blasfema en contra del Espíritu Santo, esta persona no recibirá el perdón, como dice en Marcos 3:29. Y entonces hay muchas personas que podrán pensar, ay, yo como creído, el Señor ya no va a recibir ningún juicio. Esa persona está yendo completamente lo opuesto de la fe. Espero que las personas que piensen de esa manera el día de hoy puedan cambiar sus pensamientos y puedan saber lo que la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros.
Y nosotros anteriormente vivíamos según como nosotros queríamos, pero entonces a partir del momento en que creemos en el Señor, tenemos que vivir dentro del Señor. Pero entonces las personas que malinterpretan esto y distorsionan la palabra de esa manera, están yendo en contra del Señor, están yendo en contra del Señor, y esa persona en el día del juicio recibirá y será condenado en ese día, será juzgado. ¿Y qué es lo que el Señor le dirá? Tú, cuando yo tuve hambre, tú no me ayudaste. Yo cuando estaba dolido, tú no viniste y me ayudaste. Cuando yo estaba encarcelado, tú no viniste en mí. Pero entonces, y yo nunca he hecho eso, yo nunca te he visto de esa manera. Pero entonces, ¿qué le dijo? El que tú lo has hecho a las otras personas, me lo ha hecho a mí de la misma manera. Pero entonces el Señor nos está mostrando cómo nosotros tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque dentro del Señor nosotros tenemos nuestra esperanza y nuestro futuro. Nuestra vida está en el Señor. Nuestro pecado ya ha sido pagado con el Señor. Y nosotros tenemos que tener esa actitud que sea apta delante del Señor. Este periodo de tiempo que estamos es el tiempo de que el Señor nos examina a nosotros, nos está dando la prueba a nosotros. Por eso espero que nosotros no menospreciemos al Señor, que nosotros no menospreciemos ese dolor y ese sufrimiento que el Señor experimentó por cada uno de nosotros. Si nosotros no damos gracias ante esto, entonces nosotros eventualmente seremos personas que están traicionando al Señor. Queridos hermanos, nosotros no podemos ir por nosotros mismos. Nosotros no podemos ser libres del pecado. Nosotros nunca, hasta el momento que moramos, no habrá ningún momento que no vayamos a pecar. Por eso tenemos que depender del Señor. Tenemos que depender del Señor. Por eso nosotros, a través de la gracia del Señor, a través de la gloria del Señor, nosotros tenemos que entregarnos delante de depender del Señor, y así nosotros siempre demos gracias por ese poder que nos da de poder pasar el juicio. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Si ahora vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver de que es un día antes de que Jesús iba a morir en la cruz. Y si vemos algunas horas antes de esto, más o menos 6 o 5 horas antes de morir en la cruz, podemos ver de que Jesús estaba delante de esos líderes judíos y esas personas que pues tienen que representar a Dios, pero aquel que vino para poder, con el amor del Señor, para poder representar al Señor, aquel que es justo y sobresale en todas las personas, ha venido al mundo, pero estas personas que exteriormente o tenían que ser esas personas, esos líderes más que sobresalían en toda la fe, ellos vinieron a juzgar a Jesús. Y a través de la traición de Judas Iscariote podemos ver que Jesús en ese momento fue capturado, y podemos ver de que primero él fue para ser juzgado por Anás, delante del juez Anás. Pero entonces, como las cosas no estaban yendo de la manera como ellos querían, luego fueron y se lo pasaron a Caifás, quien era el sumo sacerdote. Por eso la palabra que hoy leímos está hablando sobre ese juicio en el cual estaba recibiendo de Caifás, del sumo sacerdote Caifás, en medio de la noche, no en el día, sino que en la noche. Y podemos ver de que desde secreto muchas personas se reunieron, y muchas personas del concilio, esos ancianos, sacerdotes y escribas, en ese momento se reunieron. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hicieron en secreto? Para no hacerlo delante de las personas, para poder hacer como ellos querían con Jesús. Por eso
antes de la Pascua, ellos rápidamente quisieron juzgarlo a él. Porque ellos hubieran podido hacerlo luego, pero entonces querían matarlo rápidamente, por eso lo hicieron antes de esto. 그래서 이 재판 자체가 Y podemos ver de que ese juicio que Jesús estaba recibiendo en ese momento era ya el resultado que ellos tenían, ya estaba hecho. Y en ese momento trataron de juzgarlo para llevar a esa conclusión. Pero no pudieron encontrar ninguna evidencia y ellos hicieron ese juicio sin ninguna evidencia, diciendo que él era pecador. Por eso entonces luego ellos querían juzgarlos con la ley de los judíos y luego ir a la ley de Roma para que luego así ellos pudieran 로마에만 matarlo. Por eso entonces en ese momento los judíos no podían llevar esa sentencia, sino que solamente la ley a través de la ley de Roma. Por eso estaban buscando y juzgándolo, pues tratando de juzgarlo como pecador para poder llevarlo a la ley de Roma. Por eso si nosotros vemos de que ellos trataron de traer esas evidencias para poder juzgarlo como pecador, como vemos en el versículo 54, y podemos ver que en ese momento estaban buscando esto y ni siquiera ellos trataron de juzgarlo a él o llevar ese juicio con esa evidencia, sino que no tenían ninguna evidencia, sino que vinieron solamente para poder juzgarlo de esa manera. Por eso ellos vinieron al sumo sacerdote y al sumo sacerdote, que es la persona más alta en todos los judíos, y podemos ver de que comenzaron a traer falsos profetas falsos testimonios, en ese momento y comenzaron y podemos ver de que esos testimonios que estaban dando eran cosas que ellos ni siquiera concordaban, y por eso ni siquiera podían juzgarlo o condenarlo de esa manera, sino que esos eran falsos testimonios que no podían ir. Pero entonces vinieron algunas personas que podían mentir muy fácilmente, y entonces comenzaron a decir como, ay, mira, dinos, ¿qué es lo que quieres decir? Y si vemos en el versículo 58, ¿qué es lo que ellos dijeron? Ay, esa persona dijo, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero entonces obviamente Jesús dijo algo parecido acerca de esto. Pero entonces Jesús nunca dijo que Él iba a destruir ese templo. Pero entonces esas personas estaban diciendo mentiras, diciendo de que Jesús era aquel que iba a destruir todas las cosas. O sea, el destruir el templo era uno de los pecados más grandes, en ese momento uno de los pecados grandes. Por eso era un pecado que los podía condenar a muerte. Pero entonces Jesús no dijo, yo destruiré ese templo, sino que destruid este templo. Ustedes destruyan este templo. Y dice, y en 3 días lo levantaré. Dijo de esa manera, Él no dijo que lo iba a destruir, sino que estaba profetizando su propia muerte y su resurrección. Pero entonces ellos recibieron esa palabra y lo distorsionaron para poder llevar para poder llevarlos a su propósito, que era matarlo. Pero entonces podemos ver de que ese testimonio que esos testigos que ellos estaban diciendo no concordaban, y más o menos 2 o 3 personas tenían que testificar, pero no concordaban en sus testimonios. Pero entonces Caifás se puso bravo y en ese momento comenzó a decir y preguntar. Normalmente el juez no podía decir nada, pero entonces en ese momento, ¿qué es lo que dijo Caifás? Si vemos versículo 60, ¿no respondes nada? ¿Qué testificas esto contra ti? ¿Por qué será que tú no dices nada? Porque tú eres así y no respondes. Y incluso segundo, ¿qué es lo que hace? Le grita para poder oprimirlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace de esa manera? Ellos cambiaron de repente la estrategia que ellos tenían para que así Jesús pudiera decir cualquier palabra y así usar esas palabras como una trampa para poder hacerlo caer. Para que así pudieran usar esas palabras para poder usarlo, para poder juzgarlo a él con esas palabras. Por eso le estaban hablando de esa manera.
그러나 주님은 아무 Pero entonces, como dice el versículo 61, Él no dijo nada y Él cayó. Pero entonces podemos ver de que Jesús estaba tratando contra quién, en el sumo sacerdote, y en medio de los Sanhedrines. No estamos hablando uno de las personas, pues cualquier uno de los fariseos o otros, sino está hablando sobre el sumo sacerdote, o sea, aquel que tiene la mayor autoridad en medio de todos los líderes judíos. 위험하게 아무 Y entonces en ese momento Jesús no estaba diciendo nada y era algo muy peligroso porque estaba delante del sumo sacerdote que podía tener esa autoridad de hacer todo. 그에게 협조를 Pero entonces podemos ver que Jesús cayó en ese momento y no dijo nada. Y Él no se defendió en contra de esos testimonios falsos. E incluso Jesús no dijo nada, no se defendió en contra de lo que los fariseos estaban diciendo. Pero esto era ¿para qué? Para poder cumplir con la palabra del Señor. 아침에 군중들이 이런 Como podemos ver en Isaías 53:7. 찾아내어서 Y luego ellos rápidamente querían buscar esa manera para poder juzgarlo a él y así para poder condenarlo a muerte 시켜야 되는데 y así poder 하지 않습니다. terminar con él. Pero podemos ver que la situación no era fácil en ese momento y no estaba yendo como ellos querían ir. Pero entonces luego a Caifás vuelve a preguntarles a ellos y le pregunta una de las preguntas más cruciales en ese momento. ¿Qué es lo que dice? Si vemos el versículo 61, ¿qué es lo que dice? Y le dijo, ¿eres tú? O sea, cuando dice eres tú, esta es una palabra que si vemos en el texto original está ofendiendo, diciendo, ¿eres tú el Cristo? 사실 나타내고 계셨습니다. O sea, ¿eres tú el Cristo? 사람들이 그를 메시아라고 생각했어요. Pero entonces las personas pensaban que Él era el Mesías cuando decimos Cristo, el Mesías. Pero entonces podemos ver de que Él preguntó de esa manera para poder recibir esto. Y luego cuando dice el Hijo bendito, del bendito, está hablando de Dios. Cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del bendito, está diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Esto es lo que está tratando de preguntar. 하나님의 아들은 Cuando habla sobre el Hijo de Dios, 가리키고 있다는 것은 그렇게 어려운 문제가 아닙니다. podemos ver de que pues el Cristo también era el Hijo del bendito, o sea, el Hijo del Padre, de Dios, pues porque en ese momento se hablaba de esa manera. Muchas de las personas en ese momento estaban diciendo de esa manera. Pero este sumo sacerdote le estaba preguntando dos cosas. ¿Eres el Cristo? Y segundo, ¿eres el Hijo de Dios? Pero ¿por qué será que está hablando esas dos cosas? 분명히 ¿Por qué? Para que así está preguntando, ¿tú eres aquel que tenía que venir? ¿Tú eres aquel que nosotros teníamos que esperar? 이름은 다른 뜻이에요. Cuando hablamos sobre el Cristo, está hablando aquel que es ungido. Cuando hablamos sobre el Cristo, 선지자 estamos hablando de aquel que es ungido. También, también, cuando hablamos sobre el ungido, estamos también, cuando pensamos en los que son ungidos, también estamos hablando de los profetas, de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes. Pero entonces uno puede pensar en cuando dice Cristo, pues también puede pensar uno en, pues en los fariseos o en el sumo sacerdote. Pero por eso vuelve y pregunta, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del bendito? O sea, tú eres aquel que nosotros teníamos que esperar. Tú eres aquel que nosotros teníamos que tenía que venir para no confundir con las otras personas. Pero entonces por eso dice, tú eres aquel que eres el descendiente de David, tú eres aquel que es el hijo del Padre. Pero entonces si vemos en 2 Samuel 7, versículos 2 y 14, ¿qué dice? En ese dije, y yo levantaré después de ti a un linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Yo seré a él padre y él será mi hijo. Y 하나님의 아들인 것입니다. podemos ver de que ese Cristo que está diciendo, está hablando que es el hijo de él, que yo seré padre de él. 그 칭호, 그 명예상으로 Pero entonces muchas personas pues pensaban esto solamente simbólicamente aquel que es el Hijo de Dios. E incluso también dice aquel que es ungido, si vemos en Salmos 2, versículos 2 y 7. 이름 뭔지 알죠?
Cuando dice aquel que es ungido, está hablando sobre Cristo. Entonces dice, yo, Jehová, dirá, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Está hablando ese Cristo que viene de la descendencia de David. Está hablando aquel que tiene esa relación de padre e hijo con Dios. Está hablando, cuando dice acá Cristo, el Hijo del Bendito, está hablando de aquel. O sea, no es que verdaderamente sea como el padre e hijo, sino que solamente está hablando sobre la autoridad que viene acerca de eso. Solamente simbólicamente lo habla de esa manera. Pero entonces si nosotros vemos en Mateo 26, 63, Caifás le dice, jura si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿para qué pregunta esto? Para que Jesús pueda decir con su propia boca, sí, yo soy el Hijo de Dios. Para que así, en ese momento, con esa palabra, ¿qué lo puede juzgar como la blasfemia en contra de la santidad? Para poder juzgarlo con el pecado de la blasfemia en contra de la santidad. Podemos ver que Jesús en ese momento estaba siendo acorralado con esa palabra, con esa pregunta, para poder así religiosamente, o sea, a través de la ley, para que así pueda ser blasfemado de la santidad, y luego políticamente para que pueda ser así capturado como aquel que hace la rebelión. ¿Por qué? Porque aquel que dice que es el Cristo, cuando dice que aquel que es el Cristo, el Mesías, es aquel que es el Rey. Aquel que es el Rey que es puesto para ir en contra de Roma. Por eso, para poder juzgarlo con ese pecado de la rebelión en contra de Roma, para que así pueda ser condenado a muerte. Pero entonces en ese momento le estaba preguntando, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de él, el Hijo que viene de la ascendencia de David? O sea, en ese momento está diciendo, ¿tú eres el Hijo de Dios? Aquel que es visto como aquel que es alto como si fuera el Hijo de Dios. Pues ¿será que tú eres aquel que es? Pero entonces en estas palabras, a través de estas palabras podemos ver que Caifás no estaba viendo a Jesús como el que verdaderamente es Hijo de Dios, sino solamente como una criatura que es creada, como si fuera cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque así en ese momento podrá juzgarlo a él como aquel que está haciéndose igual a Dios, para que así pueda juzgarlo, así tomarlo y sí blasfemarlo del pecado de la santidad. Pero entonces si Jesús en ese momento si él hubiera callado, entonces es lo mismo que negar de que él era el Cristo. Entonces está aceptando de la misma manera, sí, yo no soy el Cristo. Por eso entonces así de la misma manera, entonces eso será llevará ese rumor en el cual las personas escucharán de que él es aquel que no va el que dice que no es el Cristo. Pero entonces si él verdaderamente es el Cristo y él es aquel que vino para poderse conocer como el Cristo. Pero entonces si Jesús hubiera negado eso, si hubiera callado y hubiera llegado a la conclusión de negar esto, entonces él hubiera obviamente salido inocente y no hubiera podido testificarse como el Mesías. Pero entonces si él se hubiera dicho de que era el Mesías, entonces él obviamente no hubiera tenido que ser juzgado y morir. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús respondió en ese momento? Si nos vemos en el versículo 62, podemos decir, yo soy. O sea, acepta esto. Jesús en ese momento ahora ya no puede evitar la muerte. Él tiene que recibir la muerte. Pero entonces no solamente responde eso, sino que añade diciendo, ¿qué es lo que dice? Y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si decimos todos juntos, si leemos todos juntos esa parte. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo a la nube del cielo. Y viniendo en la nube del cielo. Dijo así de esa manera, muy certeramente, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Pero yo no soy aquel que vino como el Hijo de Dios,
como el Hijo de Dios, solamente como simbólicamente o como solamente una parábola, sino que yo verdaderamente soy el Hijo de Dios. Yo soy aquel que tiene el mismo poder con Dios. 제가 권능자의 우편에 앉은 것과 Yo soy aquel que es de la misma manera como el Hijo del Hombre. Estamos hablando de que será sentado en la diestra del poder de Dios. Cuando hablamos sobre la diestra, no estamos hablando de un lugar acá o al lado, pues de la izquierda o derecha. No estamos hablando de un lugar. Si nosotros vemos, está hablando, viene sobre esa palabra que tiene el mismo poder, y la misma autoridad. Cuando dice que se sienta en la diestra, está diciendo que tiene el mismo poder. Yo soy aquel que tiene la misma autoridad que Dios. Pero entonces cuando dice ser sentado en la diestra, ¿qué significa? 성경에 나와 있습니다. Incluso la palabra nos dice de esa manera. Si vemos en Salmos 110:1 que dice, Jehová dijo al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies. Le está hablando a Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a través de esto? Aunque ustedes me maten, yo voy a volver a vivir. Eso es lo que está tratando de decir, me sentaré en la diestra, se estará sentado en la diestra. Está diciendo, yo me sentaré junto con el Padre, yo estaré junto con el Padre. 심판자로서 거기 있을 것이다. Y no solamente eso, sino que yo estaré en ese día como el juez, como el rey, como el príncipe. Yo soy el príncipe y yo en ese día estaré. Yo soy ese rey de reyes y yo me sentaré en ese lugar y yo juzgaré. Y si vemos en Daniel 7, versículo 9 hasta el 10, que esa autoridad que viene es tan grande, que dice, ¿qué es lo que dice? Estuve mirando hasta que fuese puesto en el trono y sentado un anciano de días, cuya vestidura será blanco como nieve y pelo de su cabello como lana. Y luego que dice, y un fuego de río procedió y salió delante de él, y en la cual es el juez que sentado en los libros fueron puestos abiertas delante de él. Podemos ver de que hubieron muchas criaturas en ese momento, pero entonces todos se postrarán delante de él. Todos se postrarán delante de él y se sentará en ese trono, en ese lugar. Él es aquel que juzgará. Él es aquel que juzgará y ese libro está al frente de él. Y ahí, delante de ese libro, tiene toda evidencia que viene de él. Y entonces todas las personas delante de él, es aquel que viene delante de todas esas personas. Y todas las personas, le está diciendo el Señor delante de ellos, ustedes están equivocados con sus palabras. Ustedes en ese día me van a ver a mí sentado en la diestra de Dios junto con él. Y en ese día estará abiertamente y públicamente, y Él vendrá en medio de las nubes. Y entonces las personas que escucharon sus palabras en ese momento ya no podrán juzgarse delante del Señor. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que hemos escuchado esa advertencia del Señor, y no habrá ninguno que podrá ser libre de estas palabras. En ese día el Señor vendrá como juez. Él vendrá como juez. Y Él es aquel que vendrá en ese día. Y entonces en ese día no es aquel como el Mesías, que es como el Hijo de Dios, sino que es aquel que es el Mesías espiritual, que vendrá a juzgar, que Él es el Hijo de Dios. Pero entonces en ese momento, al decir estas palabras, podemos ver de que esas palabras obviamente no pueden defenderlo a Él, sino que es todo lo contrario, que es el momento en el cual Él tendrá que morir. Pero entonces es el único momento en el cual puede confesar de esa manera, y está testificando esto delante del Señor. No solamente le habló a sus discípulos, sino le está hablando esa última advertencia que le da al mundo. Le está dando al mundo. No habrá ninguno que podrá excusarse. Yo no sé, yo nunca había escuchado acerca de eso, sino que es la advertencia que está dando a todo el mundo. Y en ese momento es esa advertencia en el cual está dando
a todas las personas y todos los sacerdotes y todas esas personas que vienen, esos élites que están enfrente de ellos, son aquellos que representan a toda la humanidad. Y el Señor les dice al frente de ellos: yo vendré a juzgarte. Yo vendré a juzgarlo a cada uno de ustedes. Esa es la última advertencia que el Señor está dando. Y yo vendré montado en la nube y ustedes me verán y yo les juzgaré a cada uno de ustedes. Yo vendré a ustedes como ese juez. Yo seré ese juez. No solamente será el Mesías que viene, sino que vendrá. Yo soy el verdadero Hijo de Dios y yo en ese día estaré sentado en la diestra del Padre. Y cada uno de ustedes, como han caído, ustedes que actúan como ustedes quieran, ustedes que son guiados por su propia avaricia, cada uno de ustedes a través de sus injusticias y cada una de sus acciones, yo vendré y yo te juzgaré. Yo te juzgaré. Esa realidad será una realidad dentro de ustedes. Es esa realidad. Es esa realidad. En ese momento, el sumo sacerdote, al escuchar esa palabra, que se rasgó sus vestiduras, diciendo como: ay, yo no aceptaré tus palabras, diciendo: esto es verdad, estás blasfemando con la santidad. Y comenzó a estar lleno de felicidad, pues ya porque tuvieron esa evidencia que podían juzgarlo ahora a él. Pero entonces podemos ver de que ese momento comenzaron entre ellos a animarse en ese momento, a gritar entre ellos diciendo que ya será juzgado, ya podremos condenarlo. Y esas personas con la gran poder y autoridad, ¿qué es lo que hicieron luego? Comenzaron a usar la violencia. Queridos hermanos, en ese último día que el Señor ha dado, nosotros hemos escuchado esa última palabra que el Señor da a la humanidad, esa advertencia de la humanidad. Y podemos ver que el Señor luego de eso entra al sufrimiento, ahora entra a ese momento en el cual tendrá que morir y entrega su vida por ello. Y las personas que toman a la ligera esa muerte del Señor son personas que recibirán ese castigo en el cual tienen que temer. Y el Señor está advirtiendo a las personas que no menosprecien eso. Y las personas que toman a la ligera esa muerte del Señor. Y el Señor está advirtiendo a ellos. Pero las personas que reciben esto y se gozan de esto y toman eso como algo que jactarse, entonces son personas que podrán entregar delante del Señor. Y el Señor nos está dando esa certeza de que nosotros tengamos esa fuerza, ese valor, porque Él está junto con nosotros y es ese testimonio que el Señor nos da a nosotros. Y es esa certeza que nos da a nosotros. Nosotros en ese último momento, nosotros al recibir esa advertencia, no es en sentirnos mal con esta advertencia, sino que es todo lo contrario, sino que ser llenos de nacer de nuevo, nosotros podamos obedecer delante de Él y podamos cumplir con su mandamiento. Y espero que todos nosotros lo podamos hacer de esa manera, que todos nosotros podamos revestirnos de la gracia de la cruz. Espero que así sea. Aleluya. Oremos en ese momento. Oremos para que todos nosotros podamos respetar esa gracia de la cruz, para que nosotros podamos obedecer esto, tomar preciosamente esto, y así podamos entregar nuestra vida delante del Señor, para que así nosotros podamos recordar esa gracia y nosotros en ese día del juicio podamos recibir ese veredicto como justos. Y el Señor que nos ayude a nosotros. Vamos a orar todos juntos.
하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 하나님 말씀들은 우리 교회를 도와주시고 ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado la palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que esa gracia esté lleno en cada uno de ellos y ellos puedan darle esa bienvenida y puedan recibir esa palabra. Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros y ayuda, Señor, que ellos puedan tener evidencias delante tuyo. Ayúdalo, Señor, a cada uno de ellos y ayuda, Señor, que no haya ninguno que vaya a temer a ese día de juicio. Y como tu mandamiento el día de hoy, vamos a tener la Santa Cena. Ayuda, Señor, que para que tú puedas obrar junto con nosotros y así podamos tener un corazón junto contigo y así podamos recibir tu bendición. 예수 이름으로 Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
우리 다 함께 일어서셔서 Por favor, todos de pie y vamos a manifestar nuestro corazón delante del Señor. Nosotros tenemos esa decisión que podemos tomar, pero el Señor nos está llamando a nosotros y tenemos esas personas que podemos escoger esa vida. Vayamos junto con el Señor hasta el último momento. 예수 나를 오라 하네 예수 나를 오라 하네 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네 겟세마네 동산까지 주와 함께 가려 하네 이 땀 흘린 동산까지 주와 함께 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네 심판하실 자리까지 주와 함께 가려 하네 심판하실 자리까지 주와 함께 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 3절부터 치면서 심판하실 자리까지 심판하실 자리까지 주와 함께 가려 하네 심판하실 자리까지 주와 함께 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네 주가 크신 은혜 내려 나를 항상 돌아보고
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos, en cada una de sus familias y en cada uno de sus vidas por todos los siglos. Amén. 성도 여러분 자리에 앉아 주십시오. 오늘 우리에게 도달한 뉴스가 있습니다. 주님은 주님의 몸된 교회를 위해 자신의 전부를 내어 주셨습니다. El Señor se ha entregado todo su ser por la iglesia. Nuestro Señor, Él hasta el último momento usó su cuerpo, hasta el último momento. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que ni siquiera su cuerpo podía volverse a usarse. De esa misma manera, los santos miembros tienen que entregarse delante del Señor. Esta carne que nosotros tenemos es entregar delante del Señor, incluso dar nuestras vidas y nuestros cuerpos por el Señor. El Señor dio su cuerpo a esta tierra como la iglesia. La iglesia es el lugar donde nosotros no debemos olvidar ese poder del Señor y esa gracia del Señor. Y nosotros vamos a proteger la iglesia hasta el último momento. Este 2023, en la resurrección, todos juntos nos vamos a reunir para poder seguir esos pasos del Señor. Vamos a entregar nuestro verdadero amor delante del Señor. El Señor que sufrió para poder darnos a ese corazón, a la iglesia. Vamos a comenzar con el culto de la tarde y luego vamos a tener entre la semana la oración de la madrugada y todos juntos vamos a venir con el Señor. Y luego vamos a tener una vigilia en la cual vamos a entregar todo nuestro ser orando delante del Señor. Y luego en abril 9 todos juntos nos vamos a reunir en un lugar para poder entregar nuestro agradecimiento y gozo delante del Señor. De la misma manera como el Señor se vino delante de sus discípulos a resucitar, nosotros también vamos a tener ese encuentro con el Señor y todos juntos con esa esperanza vamos a entregar nuestro corazón y todo nuestro ser por la iglesia. Así es, a partir del día de hoy hasta el sábado es la semana del sufrimiento y nosotros en esta semana todos juntos nos reuniremos para poder llevar esto y luego la próxima semana, el Día del Señor en abril 9, vamos a tener nuestro día de la resurrección y en el día de hoy, en el culto de la tarde, vamos a comenzar con esta semana de sufrimiento. Y así todos juntos la próxima semana nos vamos a reunir todos juntos como una familia de la Iglesia Songna. Espero que muchas personas podamos reunirnos y así podamos mostrar delante del Señor: Señor, nosotros estamos acá. Señor, que tú eres nuestro dueño, tú aquel que vas al frente de nosotros, tú aquel que eres la cabeza de nuestra iglesia. Estamos acá. Espero que todos juntos podamos reunirnos y así entregar delante del Señor. Y todos en esta semana espero que podamos tener esos corazones humildes siguiendo esos pasos del Señor. Y espero que así todos juntos podamos tener esa actitud delante del Señor, para que así el Señor, cuando nos mire a cada uno de nosotros, el Señor, así de la misma forma como el Señor resucitó, todos juntos también podamos resucitar en ese día. Y también que otro anuncio es que la próxima semana el café de la higuera va a volver a abrir. Espero que muchos de nuestros hermanos puedan venir y ese espacio pueda ser ese espacio en el cual podamos tener comunión con nuestros hermanos.
됐습니다. 오늘 일어서셔서 하나님 앞에 Por favor, todos de pie y vamos a dar gloria delante del Señor. 형제 여러분, Queridos hermanos, seamos uno en el Señor y espero que tengan ánimo. Queridos hermanos, gracias.